Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual ofrecemos información documentada con el propósito de que tengamos más y mejores elementos para analizar nuestra vida cotidiana y aquellos asuntos que nos afectan y que son importantes para tomar decisiones todos los días. Bueno, hay asuntos que están corriendo, que están transcurriendo, que probablemente para algunas personas no tengan mucho significado y sin embargo son de particular relevancia. ¿Por qué? Pues porque las razones del poder no son necesariamente las razones de las personas comunes. Pero cuando algunas iniciativas tienen el respaldo de tres mujeres poderosas, que consideran necesarios algunos cambios en la Constitución General de la República para proteger al país del terrorismo y de las injerencias externas que atentarían contra la soberanía de México. Cuando eso sucede, es porque seguramente la nación debe prepararse para una amenaza que en el futuro pudiera poner en riesgo a los mexicanos. En ese contexto, habría que observar y analizar la iniciativa de reformas al artículo 19 y la adición de dos párrafos al artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional, que fue firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el jueves 20 de febrero del 2025 y enviada ese mismo día al Senado de la República por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Esta iniciativa también está respaldada por la firma de Ernestina Godoy Ramos, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, es decir, la consejera jurídica de la Presidenta de la República. Y ya se cumplió el primer trámite al ser aprobada esta iniciativa de reforma en comisiones del Senado de la República el martes 25 de febrero del 2025. Pero ¿cuál es la trascendencia de estas reformas? Bueno, las reformas constitucionales que están en proceso se complementan y armonizan con disposiciones que ya existen en la Ley de Seguridad Nacional y en el Código Penal Federal, que se refieren al terrorismo y al espionaje, en un momento en el que nuestro país es amenazado por los insolentes y groseros apetitos intervencionistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende imponerle a México condiciones de cooperación y sumisión que podrían vulnerar la soberanía y la dignidad de nuestro país. Hay razones y previsiones para que se promuevan estas reformas. Dice la iniciativa de estas reformas al artículo 19 y 40 constitucionales, dice que en la exposición de motivos, que las luchas históricas del pueblo de México en defensa de la libertad, de la dignidad, la independencia y la soberanía nacionales han sido la piedra de toque de los principios rectores de la política exterior de nuestro país. Para acreditar fehacientemente la validez de esta aseveración categórica, bastaría el ejemplo extraordinario de don Benito Pablo Juárez García, cuya indiscutible trascendencia histórica quedó plasmada en dos frases emblemáticas del Benemérito de las Américas. Una de ellas, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y una más, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. También se pondera en esta iniciativa la carta que el presidente Benito Juárez dirigió al embajador de México en Estados Unidos, Matías Romero Avendaño. Esta carta se le envió el 26 de enero de 1865. Pero escuche usted los términos en los que fue enviada esta carta por el presidente Benito Juárez. Escuche qué similitudes tiene con varias de las etapas que ha vivido la República y que desafortunadamente en este momento son parte también de las acechanzas del gobierno de Donald Trump. Dijo Juárez en esa carta a Matías Romero: que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado
entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquiera otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Malo sería dejarnos desarmar por una fuerza superior, pero sería pésimo desarmar a nuestros hijos privándolos de un buen derecho, que más valientes, más patriotas y sufridos que nosotros lo harían valer y sabrían reivindicarlo algún día. Desde entonces ya observaba el presidente Juárez la reiteración de las acechanzas de Estados Unidos contra México. Esta carta la escribió el 26 de enero de 1865, cuando ya se había despojado a nuestro país de más de la mitad de nuestro territorio en los tratados de Guadalupe Hidalgo firmados en 1848. Pero desde entonces Juárez decía, que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza, muy al estilo que acostumbra Estados Unidos y muy en particular lo que estamos viendo en este momento con la actitud de Donald Trump, por ejemplo, con las exigencias de Estados Unidos al gobierno de Ucrania. En la diapositiva número 6 vemos cómo se explica en la iniciativa que el 1 de septiembre de 1918, el entonces presidente Venustiano Carranza dirigió un mensaje a la nación en el que quedó reflejada la postura de México ante la comunidad de naciones. Es la diapositiva 6, donde se rescatan estos dos enunciados fundamentales para la política exterior de nuestro país. Inciso A. Todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes, su soberanía, sometiéndose estrictamente y sin excepciones al principio universal de la no intervención. Inciso B. La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal. No debe servir para la protección de intereses particulares, ni para poner al servicio de estos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos débiles a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los súbditos de países poderosos. Esto decía Venustiano Carranza en 1918. Pero fue en 1988, como lo vemos en la diapositiva 7, fue en 1988 cuando se reformó una fracción del artículo 89 de la Constitución mexicana para elevar a rango superior los principios rectores de la política exterior de nuestro país que rigen hasta la fecha. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, inciso A, autodeterminación de los pueblos. Inciso B, no intervención. Inciso C, solución pacífica de las controversias. Inciso D, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Inciso E, igualdad jurídica de los estados. Inciso F, cooperación internacional para el desarrollo. Y finalmente, lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esos son principios inalterables en la política exterior de nuestro país. Aunque la iniciativa de la presidenta Sheinbaum no lo dice expresamente, es claro que en los tiempos actuales, frente a un beligerante vecino que tiene afanes expansionistas e intervencionistas, se imponen algunas reformas. En este contexto, resulta oportuno y conveniente promover la adición de 2 párrafos al artículo 40 de la Constitución para que quede establecido de manera categórica que el pueblo de México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de intervención, intromisión o cualquier acto desde el extranjero
que sea lesivo de la independencia, la integridad y la soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o violación del territorio nacional, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Esa es una de las argumentaciones para promover esta iniciativa de reformas al artículo 40 constitucional. De igual manera, las reformas constitucionales tendrían el propósito de establecer con claridad que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Nuestro país privilegia la cooperación y la coordinación para el combate de actividades delictivas que ponen en riesgo la seguridad de la nación y de las personas. Y también se argumenta en la iniciativa que como complemento se propone reformar el artículo 19 constitucional para incluir el delito de terrorismo, así como para establecer que cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, así como cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40, referidos a la intervención extranjera, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ese es el propósito en general de las dos reformas, la reforma al artículo 19 y la reforma al artículo 40, los dos de la Constitución. Vamos a la diapositiva número 10. ¿Cómo quedaría el reformado artículo 19 constitucional? El primer párrafo diría lo siguiente. Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se le impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Enseguida vamos a ver cómo quedaría el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, que por ser muy extenso en su redacción, se lo voy a dividir en por lo menos 4 partes. ¿Para qué? Pues para que usted pueda ver con detalle y con calma y con claridad qué es lo que dice este artículo 19 muy extenso, este segundo párrafo del artículo 19 que es muy extenso. ¿Y por qué lo es? Porque en este artículo, en este segundo párrafo del artículo 19 constitucional, se incluyen todos los delitos graves que requieren prisión preventiva oficiosa. Por eso es un párrafo muy largo, pero lo vamos a ver por partes, en 4 partes. Vamos a la primera. El Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esta es la primera parte del segundo párrafo del 19 constitucional. Vamos a la segunda parte de este párrafo. El juez, esto lo vemos en la diapositiva 12, diapositiva 12. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, aquí va el catálogo de delitos que requieren la prisión preventiva oficiosa, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación,
almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Es decir, todo lo que tenga que ver con el tráfico de drogas y la fabricación de drogas son delitos que se tienen que considerar graves y que requieren prisión preventiva oficiosa. Bueno, también se agrega en este catálogo de delitos el homicidio doloso, el feminicidio, la violación, el secuestro, la trata de personas, el robo de casa a habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y de ejercicio abusivo de funciones. Esto regularmente lo cometen los servidores públicos. También se incluye en este catálogo de delitos graves el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Aquí en este asunto de los delitos de hidrocarburos se puede incluir el robo de gasolina, lo que conocemos como el huachicol. Bueno, ese delito también está incluido en el segundo párrafo del artículo 19 como delito que requiere prisión preventiva oficiosa. Vamos a la tercera parte de este segundo párrafo del artículo 19, que como le decimos es muy extenso porque incluye todo el catálogo de delitos graves. En este tercer, en esta tercera parte de este párrafo segundo del artículo 19, que vemos en la diapositiva 13, vemos nada más tres palabras que incluyen un nuevo delito. Véalo con atención, la diapositiva 13. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y aquí viene delito de terrorismo y de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Aquí vemos particularmente en la diapositiva 13 que se incluye en la Constitución entre los delitos que requieren prisión preventiva oficiosa el delito de terrorismo. Y concluye el párrafo segundo del artículo 19 con el agregado referido al tráfico de armas y al injerencismo extranjero. Eso que le gusta tanto anunciar a Donald Trump, aquí en esta parte final del segundo párrafo del artículo 19 se agregaría lo siguiente: a cualquier nacional, o sea, se refiere a que el juez puede ordenar la prisión preventiva oficiosa a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas. Estamos en la diapositiva 14. Y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se les impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahorita vamos a ver enseguida cuáles son esos delitos comprendidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 40, como lo propone esta reforma. Para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, en el párrafo segundo del artículo 19, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos y su vigencia, ya sea de manera total o parcial. ¿A qué se refiere esta última parte? Bueno, a las manías o mañas que tienen algunos jueces que para favorecer a algunos delincuentes no aplican el principio de la prisión preventiva oficiosa y los dejan libres. Bueno,
Mientras que el primer párrafo del artículo 40 de la Constitución quedaría en los siguientes términos. Escuche usted. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Hasta ahí, todo es muy normal. Pero vamos en la diapositiva número 16 a ver cuáles son los dos párrafos que se le agregarán en cuanto se apruebe esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Son dos párrafos que se agregarían al artículo 40 constitucional en los términos que usted está observando en la diapositiva 16 y que dicen lo siguiente. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Ustedes lo saben, la historia lo ha probado reiteradamente, que cuando un gobierno no es agradable al gobierno de los Estados Unidos, con mucha frecuencia ese gobierno facilita o estimula la posibilidad de que se cometan golpes de Estado para deponer a esos gobiernos legítimos. Entonces, la presidenta Sheinbaum propone que en el caso de México, si se descubre algún sujeto por ahí conspirando para algún golpe de Estado con nacionales, les apliquen la pena más severa que se les pueda aplicar. Y también dice el segundo párrafo que se le agregaría al artículo 40 constitucional que tampoco consentirá México la intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Esto que ya existe en la Ley de Seguridad Nacional se refuerza con esta reforma constitucional en lo que se refiere a la muy perniciosa intervención de algunas agencias estadounidenses, como usted lo sabe, la Agencia Central de Inteligencia, conocida como CIA, o la Agencia Antidrogas estadounidense, conocida como la DEA. A eso se refiere este segundo párrafo, que el pueblo de México tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna, sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Se armoniza con las leyes, con la Ley de Seguridad Nacional y le decimos ahora por qué. Las regulaciones a agentes extranjeros que operan en nuestro país ya están definidas en la Ley de Seguridad Nacional, pero ahora se eleva este principio a rango constitucional. Esto está presente en las reformas que fueron promovidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, publicadas y promulgadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre del 2020. Al respecto, dice el artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Los agentes extranjeros tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Y también los agentes extranjeros solo podrán portar las armas de fuego que, en su caso, les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. El gobierno de México, con base en la Ley de Seguridad Nacional, puede suspender los convenios de cooperación que tiene con otros países y en particular con Estados Unidos cuando se violen algunos principios legales. Esto señala el artículo 74 de la Ley de Seguridad Nacional que dice lo siguiente. Cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos
consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio a otro estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los agentes extranjeros en territorio nacional. Esto que establece la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 74 es algo que está muy latente y muy presente en este diferendo que existe entre el gobierno de México y de Estados Unidos por el secuestro de un narcotraficante aquel que se conoce como el Mayo Zambada. Ese narcotraficante fue, fue sustraído de México, lo secuestraron en México para llevarlo a juicio ante tribunales de Estados Unidos y el Estado mexicano está obligado a reclamar que ese delincuente sea regresado a nuestro país para ser juzgado en nuestro territorio porque fue secuestrado de manera ilegal. En su caso, los individuos que hubieren incurrido en las conductas antes descritas serán responsables en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. ¿Por qué esta disposición es importante? Porque igual como hicieron en el caso del Mayo Zambada, si se establece un precedente negativo de esta naturaleza y el gobierno de México no dice nada, los gringos se sentirán con la libertad suficiente para secuestrar a cualquier ciudadano, sea o no responsable de algún delito y llevárselo a Estados Unidos, juzgarlo y meterlo en una cárcel. También hay castigo para los espías. El Código Penal Federal sanciona el delito de espionaje. El artículo 127 del Código Penal Federal dice que se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50,000 pesos al extranjero que en tiempos de paz, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros y le dé instrucciones, información o consejos. Sobre el espionaje, el mismo artículo del Código Federal agrega lo siguiente: la misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero documentos, instrucciones o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades militares. Se aplicará la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50,000 pesos al extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma perjudique o pueda perjudicar a la nación mexicana. Por supuesto que por el delito de espionaje también hay sanciones en el Código Penal Federal para los mexicanos que colaboren con alguna potencia extranjera. El artículo 128 del Código Penal Federal dice que se aplicará la pena de prisión de 5 a 20 años y multa hasta de 50,000 pesos al mexicano que, teniendo en su poder documentos o información confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno si con ello perjudica a la nación mexicana, es decir, a los traidores. Y además, el artículo 129 señala que se impondrá la pena de 6 meses a 5 años de prisión y multa hasta de 5,000 pesos al que, teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades. Es decir, quien sea omiso en cuidar al país frente a las acechanzas de un espía extranjero, si no lo denuncia, también se hace de delito. Y, por supuesto, también hay sanciones a terroristas en el Código Penal Federal. Las sanciones por acciones terroristas están previstas en el artículo 139 del Código Penal Federal. Pena de prisión de 15 a 40 años y multa de 400 a 1,200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, las famosas UMA. La unidad de medida y actualización 2025 vale 113 pesos con 14 centavos. Por lo tanto, esta multa sería equivalente, 1,200 sumas equivalen a 135,768 pesos las sanciones a los terroristas, además de la pena de prisión de 15 a 40 años.
¿Qué conductas se sancionarían por el delito de terrorismo? A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, esto lo vemos en la diapositiva 23. Diapositiva 23. ¿Qué conductas se sancionarían por el delito de terrorismo en México? A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, a material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, además de explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular u obligar a éste para que tome una determinación. Todas estas conductas se consideran terrorismo y se sancionarían con severidad en nuestro país, como vemos en la diapositiva 23. Y en la diapositiva 24 vemos que también los colaboradores y financiadores del terrorismo pueden recibir severas sanciones. En el mismo artículo del Código Penal se advierte que también serán sancionados quien acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, que se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional, y a quien utilice aeronaves pilotadas a distancia, los ahora muy comunes drones, para cometer las conductas terroristas. También se contemplan sanciones a quienes financien actos terroristas, al que por cualquier medio que fuere, ya sea directo o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas. Como usted puede ver, estas reformas que promueve la presidenta Claudia Sheinbaum son muy importantes porque estas reformas a los artículos 19 y 40 de nuestra Constitución para fortalecer la defensa de nuestra soberanía son en previsión a riesgos que el país podría enfrentar debido a las amenazas de un vecino prepotente, abusivo y muy belicoso. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.